¿Cuántas veces me hizo pensar cuántas veces yo he estado en esa misma posición y he tomado los zapatos de ese personaje? Y hoy quiero compartirles este tema porque hemos entrado a un tiempo de gratitud. Aquí nosotros en Estados Unidos, para estas fechas, celebramos lo que es el Día de Acción de Gracias. Por supuesto que nosotras como hijas de Dios celebramos todos los días porque todos los días tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Sin embargo, dentro de lo que es la cultura, pudiéramos decir, el sistema aquí americano, pues dedica un día y ese día la mesa se prepara, las familias llegan, se comparte mucha comida y aquellos que entienden un poco, ¿verdad?, de qué se trata esto, pues oran y le dan gracias a Dios. Pero yo quise traer esta enseñanza no desde simplemente una mesa que comparte un rico pavo o una rica celebración en la mesa, ¿verdad? Sino hoy Dios quiere hablarle al estado de nuestro corazón. En Romanos 1:21 vamos a leer una porción de la palabra y vamos a estar hablando esta mañana de lo que es agradecimiento que cambia historias. Ese fue el tema que el Señor me dio y hemos estado con Pastora Noemí en esta última temporada. El Señor nos ha venido dando un manto de, de legado, cómo uno puede dejar legado en su familia, cómo puede uno dejar legado en sus generaciones. Y quise compartir este tema porque creo que también cuando nosotros agradecemos, nosotros también hacemos historia y podemos dejarle un legado también a los nuestros. Y miren qué lindo la palabra de Dios en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, fíjense, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y una de las cosas en las que nos vamos a encontrar en muchas personas, y justo hablábamos el día jueves de la gracia, pero hablábamos de la gracia desde otra manera, ¿verdad? De la gracia que ya nos fue dada. Pero quiero hablar algo que a veces subestimamos, que es la falta de gratitud también, porque la ingratitud es una señal y es peligrosa. Y quiero entrar un poquito a las profundidades de esta parte, porque la ingratitud es uno de los indicadores principales de que el corazón se está desconectando de Dios. Y yo quiero que usted anote y después medite en esta palabra, porque vamos a usar nuestro diario de oración y nuestro diario que tenemos, ¿verdad? Que siempre ahí depositamos nuestras emociones, hemos hablado de nuestras raíces, hemos hablado de muchas cosas cuando el Señor nos invita a abrir nuestros diarios. Y yo creo que vamos a tener que revisar cuán gratas o cuán gratificante, cuánta gratitud estamos mostrando a Dios. Pero ya vamos a ver desde qué punto. En una gratitud es fácil darle gracias a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil porque le damos gracias. Estamos tan gozosas de que todo nos vaya bien que es fácil decirle gracias. Pero yo quiero hablarles de la gratitud de desierto, de agradecer en el aunque, en una gratitud madura, a un nivel quizás un poquito mayor. Y, y quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Estamos viviendo con un corazón agradecido? Yo me la hice al principio, cuando no había entrado en las profundidades de esta palabra. Pero después dije, ups, espérate, déjame revisar estas preguntas porque definitivamente creo que las respuestas que yo creía que eran las que estaban tocando el corazón de Dios, me di cuenta que tenía que hacer una revisión del estado de mi corazón. Porque una cosa es vivir con un corazón agradecido y otra es sobrevivir, pero con un corazón que se está quejando. La otra pregunta es que si estamos discerniendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida o solo estamos muchas veces reaccionando a lo que estamos sintiendo. O si estamos adorando a Dios por quién es Él
o solo por lo que Él hace por ti, por lo que Él hace por mí. Y hoy vamos a mirar dos escenarios en base a esta enseñanza. Y estos dos personajes que traje de invitado hoy es el profeta Jonás y el profeta Habacuc. Y quiero contarles un poquito la historia de ambos, porque ambos vivieron procesos difíciles, ambos hablaron con Dios, ambos tuvieron preguntas, ambos tuvieron cargas, ambos tuvieron angustia en su corazón, pero uno terminó amargado bajo una planta seca y el otro terminó adorando aun cuando no veía nada. ¿Cuál de los dos quiere ser usted? Por supuesto que queremos que sea la que adora, aunque no vea nada, ¿verdad? Uno huyó de su proceso y el otro se paró firme en su asignación, en su torre. La pregunta que Dios nos hace, ¿a quién nos vamos a parecer o a quién nos estamos pareciendo? ¿A Jonás o a Habacuc? Y para eso vamos a estudiar un poquito de la actitud de ellos, ¿verdad? Sabiendo que la palabra de Dios dice, primeramente, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias a Dios en cuando, en todo. No dice por todo, sino en todo. Es decir, que mi gratitud no depende de que todo esté bien, no. La gratitud depende de que Dios sigue siendo Dios. Amén. No matter what, como decimos aquí en Estados Unidos, no matter what, no importa qué. La gratitud no es una emoción bonita, que digo, sí, yo soy muy agradecida. Es, es bueno, pero ¿saben qué? La gratitud es una postura espiritual. La gratitud, desde el ángulo donde la vamos a ver, es una señal de madurez. La gratitud es una expresión de confianza, un termómetro, y ¿saben qué? Quise conseguir un termómetro. Pero mire, aquí tengo justo tres pajillas de colores. A mí me gusta usar siempre estas señales y no sé en qué momento Dios me las puso aquí, pero yo creo que vamos a revisar el estado de nuestro corazón en esta mañana porque necesitamos estar alertas. Yo no sé si a usted se le va a encender hoy la luz roja o se le va a encender la luz amarilla o la verde. La roja te dice, ta, 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 alerta, alerta. El estado de tu corazón no está agradeciendo lo suficiente. Amarilla, estás agradeciendo, pero te estás quejando cuando vienen las pruebitas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las cosas que se te van de tu control. Y la verde, cuando has entendido, es cuando has entrado en ese nivel de madurez espiritual donde entiendes que pase lo que pase, sea lo que sea, lo importante es que Dios sigue siendo Dios y no importa la circunstancia, lo que importa es que Él está contigo. Amén. Y cuando dejamos de agradecer, ¿saben lo que pasa? Y ahí donde está la conciencia, la autoconciencia y el entendimiento que tenemos que tener, porque nuestro corazón empieza a quejarse cuando dejamos de agradecer. Nuestro corazón empieza a endurecerse. Nuestro corazón empieza a frustrarse. Y lo más triste es que cuando dejamos de agradecer, Miriancita, le cuento, que nuestro corazón empieza a apagarse. Por eso hoy Dios quiere despertar en nosotras una gratitud de desierto. Mire, tóquese su corazón y dile, despierta corazón, despierta. Vamos a tener una gratitud de desierto, una gratitud que se sostiene aún cuando no entendemos nada. Amén. Y sé que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta preciosa mañana. Así que vamos a hablar un poquito y vamos a traer a Jonasito, el profeta que no quiso parecerse al corazón de Dios. Jonás no era cualquier persona, amadas. Era un profeta que ya había tenido un ministerio en Israel. Imagínense. En Segunda de Reyes 14:25 y hoy en la lectura que tuvimos, Pastora Noemi también lo mencionó, que estuvo 3 días en el estómago de un pez, ¿verdad? Y en
Segunda de Reyes 14:25 menciona que Dios habló por medio de Jonás para restaurar el territorio de Israel. O a Israel era un profeta patriota. Él sí que defendía a su patria, un hombre que amaba a su nación. ¿Y quieren que le diga algo? Jonás, el nombre Jonás es muy significativo porque significa paloma. Sí, significa paloma. Pero ¿quieres que les cuente algo? En que es que él no actuó como paloma. Él actuó como un halcón. Dice que su nombre Jonás significa, en la escritura representa paz, ¿verdad? Mansedumbre, sensibilidad espiritual, obediencia, docilidad, pureza de corazón, porque esa es la representación de lo que es una paloma y su nombre así lo representa. Pero la actitud de Jonás no reflejaba nada de eso. Eh, Cuando yo menciono o digo que actuó como un halcón, es porque el halcón representa lo contrario. Y ya vamos a ver qué representa el halcón: agresividad, juicio, territorialismo, dureza, falta de compasión y una visión enfocada no en restaurar. Jonás tenía un nombre de paloma, pero ¿saben qué? Tenía el carácter de halcón. Tenía un llamado de misericordia, pero actuó como un halcón. Su actitud fue áspera. Tenía un corazón nacionalista y duro. Criterios fuertes sobre quién merecía compasión y quién no. Tenía resistencia a perdonar. Enojó ante la gracia de Dios hacia otros. Su espíritu no fue dócil. Su reacción fue de juicio y de enojo. Se enojó con Dios. Y ya vamos a ver. Vamos a leer en Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Miriamcita tiene su Biblia ahí a mano. Jonás capítulo 1 del 1 al 4. Vamos a hacerlo así. Búsquelo y subráyelo para que usted no le pase lo de Jonasito. Esta mañana vamos a aprender a no caer en en las cosas que él cayó. A Jonás ver, 1, del 1 al 4. del 1 al 4. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Mm, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. wow, amén, Miriamcita. Miren, vamos a tomar nota de lo que hizo Jonás. En lugar de ir a Nínive, Jonás se va a Tarsis, al otro lado del mapa. ¿Por qué dice para huir de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una asignación y en vez de agradecer el privilegio, hemos huido de ella y nos hemos ido por ahí, a otro lado? Quizás no nos fuimos físicamente, pero quizás nos sí emocionalmente. Quizás bajamos la intensidad, nos cerramos a veces, nos desconectamos, dejamos de creer. Dice que después Dios le manda una tormenta para despertarlo en el 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. La tormenta no vino para destruirlo, vino para despertarlo. Mientras los marineros paganos clamaban, Jonás estaba durmiendo en medio de la tormenta. Aquí viene una confrontación más todavía. ¿Cuántas veces el mundo está en crisis? El mundo está clamando, el mundo está en caos y la iglesia está dormida. ¿Y qué significa dormirse en medio de la tormenta? Así como lo hizo Jonás. Dejar de interceder, dejar de discernir, dejar de agradecer,
apagar ese fuego interior. Miren qué tremendo. Luego en el versículo 5, Mirancita, si quieres sígalo leyendo, porque es una historia muy interesante que yo quiero que ustedes atesoren esta mañana. Sigamos leyendo el Mi versículo pastora 5. bella. El 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. El 6. 6, ajá. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Siga, yo le aviso donde pare. 8 ya. 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jehová y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Amén, amén. Gracias, Miriancita. Vamos a poner el contexto un poquito, ¿verdad? Más en orden para que podamos entender desde qué corazón actuó Jonás. Y es que Dios ordena al profeta Jonás que vaya a Nínive, una ciudad grande y malvada, que era la capital de Asiria, enemiga de Israel, para advertir a sus habitantes que se arrepientan o la ciudad será destruida. Pero Jonás, por orgullo y resentimiento hacia los ninivitas, ¿verdad? Desobedece y huye en un barco hacia Tarsis, en dirección opuesta, ya lo vimos. Luego viene la tormenta y el gran pez, donde Dios envía esa tormenta. Los marineros, asustados, descubren que Jonás es el causante de la ira de Dios. A petición de Jonás, lo arrojan al mar. Váyase de aquí porque usted es el que está provocando esta tormenta. Y la tormenta cesa inmediatamente, pero viene un gran pez, ¿verdad? A menudo representado como una ballena, enviado por Dios, se traga a Jonás, quien permanece en su vientre durante 3 días y 3 noches. Pero dentro del pez, Jonás ora a Dios con arrepentimiento y mira, entre comillas, gratitud. Dios escucha su oración y le ordena al pez que lo vomite en tierra firme. Eso lo va a encontrar en el capítulo 2. Y Dios le da la orden por segunda vez y esta vez Jonás obedece.
va a Nínive y predica el mensaje de Dios. Pero quiero decirle algo con respecto a esta parte, cuando él dice, échenme al mar, eh, no era exactamente una oración de arrepentimiento, era como una especie de, prefiero desaparecer antes que ir a Nínive. Échenme al mar. Como dice, hagan lo que quieran, como cuando uno está en un área de nuestra vida, como, ay, ¿qué me importa? En un qué importismo, pero lo que menos hacemos, ¿verdad? Es cumplir el propósito de Dios, sino en que queremos, entre más nos alejemos a estas cosas, es porque estamos en esta actitud de huida, ¿verdad? La rebelión y la ingratitud pueden llevarnos a ese punto. Preferir perderlo todo antes que rendirnos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o con nosotros. ¿No les parece que han habido áreas de nuestra vida donde nos hemos resistido, donde preferimos soltarlo todo antes que rendirnos a lo que Dios nos está pidiendo? Y yo tuve que hacerme estas preguntas porque definitivamente muchas veces ignoramos estas actitudes, ¿verdad? De querer huir. ¿Cuántas veces hemos preferido tirarnos al mar emocionalmente, desconectarnos? No, ¿para qué voy a ir a orar? Ay, ¿para qué? No, si de todos modos ni me miran, si de todos modos ni oran por mí, si de todos modos Dios ni me usa, de todos modos si yo no tengo la capacidad, en lugar de doblar rodillas y decir, Señor, aquí estoy, no entiendo, pero haz tu voluntad. Pero miren qué lindo el siguiente punto, donde Dios prepara un pez para salvarlo, ¿verdad? El pez fue hasta cierto punto, un lugar de protección. Cualquiera dice, ay, se lo tragó el pez. Sí, se lo tragó, pero Dios hasta cierto punto lo estaba protegiendo para que no se ahogara. Fue misericordia, fue una segunda oportunidad. Y Jonás ora dentro del pez. Su oración sonó correcta, sonó bonita, pero cuando sale, ¿quieren que les cuente algo? Su corazón siguió igual. Él obedeció con los pies. Ok, ¿quieres que vaya a Nínive? Ok, voy a ir a predicarle a esa gente. No me gusta, no la quiero, son nuestros enemigos, me mandas ahí a predicarles, ¿verdad? Su obediencia, él fue con los pies a obedecer, pero no obedeció con el corazón. Y no todo aquel que ora, preciosas, está mostrando un corazón rendido. No todo el que habla con Dios se deja transformar. Y miremoslo en Jonás. No toda obediencia externa está acompañada de gratitud interna. Muchas veces nosotros, al igual que Jonás, y ya lo vamos a ver en una recapitulación que hice al final de toda esta enseñanza, en que a veces no queremos ir a predicarle. No, es que esa gente es muy dura, esa gente me rechaza, esa gente es pagana, está perdida, ¿qué van a escuchar? ¿Qué van a querer escucharme? Y comenzamos nosotros a poner excusas como Jonás. Y, y miren qué hermoso, porque después dice que Jonás obedece, va a Nínive y predica el mensaje de Dios. Los habitantes de Nínive, desde el rey, miren esto, desde el rey hasta el más humilde, se arrepienten de sus malos caminos, ayunan y claman a Dios. Miren qué tremendo el propósito. Pero quieren que les cuente una cosa, y esto, wow, de verdad que toca mi corazón y sé que va a tocar su corazón, porque ¿cómo es posible que la compasión de Dios hizo enojar a Jonás? Dios ve su arrepentimiento y decide perdonar a la ciudad, no enviando el castigo prometido. Pero esto paradójicamente enfurece a Jonás, quien se queja de la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Dios entonces le enseña una lección sobre su compasión limitada por toda la creación, mostrando que valora más la salvación de miles de personas que las comodidades personales de Jonás. Y quiero que leamos esta parte donde Nínive se arrepiente, Jonás se enoja, Jonás predica, Nínive hace algo impresionante, ¿verdad? Dios tiene misericordia.
pero la reacción de Jonás no es agradecimiento, es enojo. Jonás 4, versículo 1 y 2. Léamelo, Miriancita, ya que está ahí usted con la palabra en la mano. Vamos a leer esta otra parte de Jonás, capítulo 4, versículo 1 y 2. Miren qué tremendo Jonasito, qué tremendo el profetita. Después que el pez lo saca, todavía se enoja en vez de agradecer que todos se arrepintieron. Amén. Jonás 4. eh, Sí, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. wow, miren qué tremendo. Se dieron cuenta que él sabía quién era Dios, pero no soportaba que Dios fuera así con quien él no consideraba digno. Él no los consideraba dignos. ¿Alguna vez nos ha costado aceptar cómo Dios trata con otras personas, verdad? ¿Alguna vez has sentido que Dios es muy bueno con alguien que tú consideras que no lo merece? Yo creo que hemos caído en muchos de estos cuadros así, donde decimos, pero mira, esta persona ni ora y mira cómo le va, y mira lo que tiene, y mira cómo Dios hace esto, y mira cómo Dios es increíble. Y ahí donde nosotros tenemos que recapacitar. Y luego dice que Dios le da una planta que le da sombra a Jonás. Ah, Jonás se alegra, no por la salvación, mire qué tremendo, Minecita, no por la salvación de los 120.000 personas, sino por una planta que le daba comodidad a él. Pero luego dice que Dios envió un gusano que destruye la planta y un viento recio que le incomoda. Y Jonás se deprime y le dice que quiere morirse de nuevo. Y Dios le dice en esencia, ¿te duele más perder la planta? Miren, se enoja y se deprime por la planta que se le secó, que ya no le da sombra. Le dolió más perder la planta que perder un pueblo entero. ¡Wow! Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que Dios quiere mostrarnos, pero podemos sacar mucha enseñanza en cuanto a esto, porque la ingratitud deforma también tus valores. La ingratitud te hace sentir más pérdida por cosas temporales que por lo eterno que Dios está haciendo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, familia, beloved, cuidado, familia de la fe, porque muchas veces no estamos viendo el panorama de salvación, no estamos viendo el panorama de perdón y de restauración que Dios quiere traer a través de ti ante esa circunstancia que está pasando y nos estamos quejando por las cosas que están, por las pequeñeces de nuestras comodidades, cuando Dios nos ha dado una asignación a ti como mamá del hogar, como esposa de ese matrimonio, como madre de esos hijos, como ciudadana de una nación. Y hasta aquí vemos a Jonás, un profeta que huyó, que se durmió, que discutió, que se ofendió y se amargó. Y ahora quiero presentarles y les traigo a otro invitado. Ahora Dios nos presenta a otro profeta con otra actitud, Habacuc. Habacuc también ve injusticia, también vio corrupción, violencia, pero su actitud es completamente diferente. Jonás huye, Habacuc se queda. Jonás discute por orgullo, Habacuc pregunta, pero desde un corazón humilde, aunque no entendía.
Jonás se amarga en la sombra de una planta, imagínense. Habacuc adora aunque no tenga la planta. Qué lindo. Yo creo que Habacuc es el profeta que aprendió a agradecer en el aunque. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve esta preciosa mañana. Aprender a agradecer en el aunque. Tener un agradecimiento, una gratitud de desierto, una gratitud madura. Habacuc ve a su nación corrompida. Él ve violencia, injusticia, maldad. Él no entiende por qué Dios permite eso. Y aún menos entiende cuando Dios le dice que va a usar a Babilonia, imagínense, una nación peor como instrumento de corrección. Pero Habacuc hizo algo diferente a Jonás y lo vamos a ver, ¿verdad? Voy a leerle un poquito la historia de Habacuc. Y que la historia de Habacuc, que es el profeta menor del Antiguo Testamento, se centra en un diálogo teológico con Dios sobre el problema del mal y la justicia de Dios, en lugar de en los detalles de su vida personal, como lo hizo Jonás. El libro que lleva su nombre está, dice, ambientado en el reino de Judá, en un periodo de injusticia y apostasía que se vivió alrededor del 610-605 antes de Cristo, junto antes de la invasión babilónica. Vamos a ver los puntos clave de esta historia y ya vamos a leer, conocemos mucho Habacuc 2:1, ¿verdad? Pero les voy a dar un contexto un poquito más amplio para que entendamos qué hermosa la actitud de Habacuc. En la primera queja, Habacuc clama a Dios por la rampante injusticia, violencia y corrupción en Judá, sintiendo que Dios permanece en silencio o inactivo ante la iniquidad de su propio pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado por la casa, hemos clamado por el país y sentimos que Dios está en silencio? Luego viene la respuesta de Dios. Dios responde a Habacuc que de hecho está actuando. Dice que él levantará a los babilonios, caldeos, una nación cruel y poderosa, imagínense, para castigar a Judá. En la segunda queja, esta respuesta genera una perplejidad en Habacuc, quien cuestiona cómo un Dios justo, miren, él cuestionó, no es que no cuestionó, sí cuestiona y dice cómo un Dios justo y santo puede usar a una nación aún más impía y violenta que Judá como un instrumento de castigo. Y el profeta se posiciona en su atalaya, que era su puesto donde él observaba, esperando la respuesta de Dios. Y aquí me gusta porque en esta segunda respuesta de Dios, el mensaje central es que Dios le dice a Habacuc que escriba la visión. ¿Se recuerdan? Escribe la visión, le dice, que va a revelar que es para un tiempo futuro. No le dice que es hoy, escribe la visión, ¿verdad? Aunque tardare, se cumplirá, le dice. Pero que no es para ahora, es para un tiempo futuro y se cumplirá con seguridad. El mensaje central es que aunque los impíos, o sea, Babilonia, prosperen temporalmente, su orgullo y su violencia los llevará a la destrucción. Y ahí donde el Señor, ¿verdad? Viene y le dice, mientras que el justo por su fe vivirá. Y este versículo es bien fundamental. Es citado varias veces en el Nuevo Testamento, lo vamos a escuchar en las cartas Paulinas, lo escuchamos muchas veces mientras estudiábamos el libro de, ¿verdad? De cuando estuvimos estudiando las cartas de Pablo, el justo por la fe vivirá. Miren qué interesante. Eh, Luego viene una oración y alabanza final, pero quiero rescatar algo de Habacuc. Habacuc decide no huir, a pesar de que no entendía, a pesar de que estaba también como, pero espérate, ¿cómo vas a usar a una ciudad más pagana, más impía para destruir a Judá si estos son peores? Y el Señor le dice, tranquilo, tranquilo Mateo, como dice Pastora Noemí, tranquilo Mateo, tranquilo, escribe la visión. Tranquila, te dice Katy, tranquila Anita, tranquila Gracielita, tranquila Lupita, escribe la visión, le dice. Escribe la visión, Dios te está diciendo, escribe la visión de Anita, escríbela. Aunque tardare, se va a cumplir. Rosita, escríbela. Aunque tome un tiempo, no te estoy diciendo que te voy a responder hoy,
Pero el Señor estaba viendo la actitud que tuvo Habacuc aún en medio de la espera. Porque le dice, sí, déjalos que prosperen. Ay, sí, pero ¿cómo? Mi esposo muchas veces me dice, es que no entiendo cómo a esta gente le va bien si no hacen las cosas bien. Yo le digo, tranquilo, chico, ya va a venir el tiempo donde así de lo que están sembrando, ellos van a cosechar. Y Habacuc decide no pelear, no discutió con Dios como le dijo a Jonás. Sí, pero tú dijiste que ibas a destruir Nínive y ahora te retracta. Eso no me gusta. Imagínense. Hasta ahí llegó la actitud de Jonás. Habacuc decide esperar y escuchar. Pregunta, pregúntanos, pregúntate. ¿Te sabes quedar en tu torre? Ahí en el lugar donde estaba Habacuc, viendo en su puesto de seguridad. ¿Te sabes quedar firme mientras esperas que Dios te hable? ¿O reaccionas, te quejas, te desenfocas, en lugar de quedarte en tu puesto de guardia? Dios le da una palabra clave a Habacuc en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Y Habacuc entiende que la vida no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que cree. Y miren qué hermoso cuando Habacuc termina con esa declaración. El libro concluye con una oración, un Salmo, capítulo 3, donde Habacuc, tras reflexionar, miren, él reflexionó sobre el poder y la soberanía de Dios manifestado en esa historia, pero expresa su total confianza y gozo en el Señor, incluso si las circunstancias materiales son adversas. Léame con gozo, por favor, Habacuc 3, 17 y 18. Mirancita, léala como que, mire, como que es usted, Habacuc, en este momento que se la está declarando al Señor. Habacuc 3, 17, 18 dice mi pastora bella. Esto es lo más precioso que el Señor nos ha dado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Poderoso. Esto lo conmueve a uno, mi pastora Mm. bella. Miren lo que nos está enseñando Habacuc con esto que acaba de leer Miriancita, que la gratitud verdadera no depende de la evidencia, depende de la revelación que tienes de quién es tu Dios. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque los campos no den fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Esta es una gratitud madura. Es agradecer en el aunque, porque Habacuc nos enseña que esa gratitud verdadera no depende de lo que Dios te da, ni de la respuesta que te da en el momento, no. Puedes agradecer en tu aunque, puedes decir, aunque no vea lo que quiero ver, con todo me alegraré en Dios. Tu gratitud depende de la circunstancia o del carácter de Dios. Yo creo que Dios nos está llevando a un nivel de madurez, agradecer con gratitud. Amén, así es. Déjenme contarles algo. La mayoría de la plataforma lo sabe, algunas todavía quizás son recién se han introducido aquí a la plataforma, pero sé que conocen la historia, pero quiero traerla porque vino a mi mente mientras preparaba esta reflexión de algo que viví yo para que vean que Dios sigue trabajando igual. ¿Recuerdan en la pandemia? El mundo entero estaba en caos. Había temor, había muerte, había pérdida, dolor, llanto, confusión, luto. Horrible. Muchas iglesias tuvieron que cerrar temporalmente. Lo hicieron, por supuesto, por protección, por protocolo. Pero saben que en mi corazón algo ardía. Yo sentía que era tiempo de que la iglesia se pusiera en la brecha.
Yo sentía que era el tiempo de orar, que era el tiempo de clamar. Y me recuerdo que en aquel entonces, donde yo me congregaba, pedí permiso para ir a orar por las familias que estaban en luto, por los enfermos, por los hospitales. Y presenté la idea, con responsabilidad, por supuesto, con las medidas de higiene a llevarse, los protocolos que nos daban. Pero ¿saben qué? Me dijeron que no, las puertas se cerraron y lloré como lo hizo Jonás. Me dolió como le dolió a Jonasito y a Bacucito. Me frustré como lo hicieron ambos, porque sentía que si había un tiempo donde la iglesia debía levantarse, era ese. Y en ese punto, mis amadas, yo pude haber reaccionado como Jonás, amargarme, quedarme en el lamento, criticar, apagarme, quedarme sentada diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero decidí hacer algo. Me recuerdo que esos días fui y lloré en la presencia de Dios, no se me olvida. Llevé mi dolor, traje mi frustración. Aquí este cuarto es testigo de eso. Mi llanto y comencé a orar. En el secreto, el Señor empezó a mostrarme algo distinto. Si las puertas físicas estaban cerradas, Él abriría otras puertas. Y ahí en esa intimidad con Dios, Él puso en mi corazón la estrategia de abrir un altar de oración por Zoom. Y me recuerdo que al principio yo estaba, ¿verdad?, trabajando este asunto sola. Y de ahí me acordé y fue cuando el Señor me trajo el acuerdo que Pastora Noemí tenía por muchos años antes, la oración de la madrugada. Y me recuerdo que la llamé y le dije, yo quiero ser parte de la oración de su grupo, porque quiero orar, siento la necesidad de orar por la familia, me siento atada de mano, no puedo ir a la iglesia, no quiero orar aquí sola. Y fue cuando me uní a, a Destiny, al grupo de intercesoras que ella, ¿verdad?, estaba levantando en aquel entonces. Y ya cuando tenía 2 semanas de estar con ella y el Señor me revolucionó el espíritu, me dijo, ok, ya tienes la llama encendida, ahora ve tú, enciende tu altar, porque comenzó el Señor a poner esa carga y me recuerdo de que había propuesto 40 días de ayuno y oración y muchas de ustedes empezaron un 26 de marzo del año 2020, hace ya 5 años, vamos para 6 años. Hoy, años después, ese altar sigue encendido cada mañana. De ese altar han nacido procesos, ministraciones y también ha nacido todo lo que hoy conocemos como Beloved y muchas de las cosas que Dios está haciendo con nosotras. La pandemia quizás fue la tormenta. El no que recibí quizás fue mi pez. El Zoom de no saber cómo, manejarlo porque no era experta en aquel entonces fue mi Nínive. Pero la oración fue mi torre fuerte, fue mi lugar seguro. Yo no entendía todo en ese momento, pero ¿saben qué? Decidí no apagarme, decidí no quedarme en el llanto, decidí buscar a Dios, discernir, obedecer y hoy vemos el fruto. Y aquí hay un principio muy precioso y es que cuando tú decides agradecer, obedecer, seguir creyendo, Dios toma tus no y los convierte en nuevos comienzos. Por eso cuando nosotros veamos las puertas cerradas, cuando nosotros veamos el caos en nuestra familia, cuando veamos el caos en el trabajo, no significa pérdida, no significa destrucción, no. Quizás ese es el escenario que Dios está formando para que venga tu milagro, para que venga esa restauración, para que venga esa familia entera a los pies de Cristo. Porque una puerta cerrada quizás te está cegando, en lugar de llevarte a ver la puerta que Dios quiere abrir. Hoy Dios nos está diciendo algo. Basta de huir como Jonás. Basta de dormir en medio de la tormenta. Basta de ofendernos por la manera en que Dios decide obrar muchas veces porque no le entendemos.
Basta de valorar más nuestras plantas que los propósitos eternos. Y nos está invitando, ¿saben qué? A subir a nuestra torre, a mantenernos firmes en la oración, a escucharlo a Él antes de reaccionar, a agradecer antes de ver. No necesitamos ver para sentirnos bien. No necesitamos ver que sí ya se solucionó. El diagnóstico médico dice que ya todo está bien para yo agradecer. Vamos a agradecer antes de ver. Adorar aunque no florezca. Confiar aunque aún no haya fruto, que no haya resultado. Algo muy importante que aprendí es que la gratitud no cambiará quién es Dios. No lo va a cambiar. Pero cambiará, ¿saben qué? Cómo tú vives tus procesos. La gratitud no siempre va a cambiar el escenario de inmediato. Pero ¿saben qué va a cambiar? Tu postura en ese escenario. Y eso abre la puerta para que Dios se glorifique. Creo que Dios nos está llamando hoy a pensar cómo está nuestro corazón. Y yo hice esta síntesis de esto, cómo la ingratitud de Jonás marcó su historia, hablando de agradecimiento que cambia historias. Cómo la ingratitud de Jonás marcó su historia y cómo la gratitud de Habacuc transformó su destino. Jonás, la historia está marcada porque no fue totalmente agradecido con la oportunidad que Dios le dio de irle a hablar a un pueblo que sí estaba en rebeldía, que sí estaba mal, pero él era escogido de Dios para llevar ese pueblo, y así se hizo, pero con todo siguió renegando, con todo no le gustó que se hayan arrepentido, con todo siguió quejándose. ¿Cuántas veces el Señor nos ha contestado? ¿Cuántas veces hemos visto los milagros de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en pequeños y grandes detalles? Y con todo seguimos dudando. Y con todo seguimos llorando. Y con todo nos seguimos quejando de Dios. Un corazón que huye en vez de obedecer. Ese es Jonás. Dios le dio un llamado glorioso, pero Jonás lo vio como una carga, no como un privilegio. Un espíritu que se duerme en la tormenta. Mientras todos clamaban, él dormía, porque la ingratitud apaga la sensibilidad espiritual. Cuando usted siente que no tiene ganas de venir a orar, cuando usted siente que no tiene deseos de leer la Biblia, cuando usted siente como esa frialdad en buscar ayuda, en buscar una comunidad como la que estamos creando, los Coffee Connection, es por eso, porque necesitamos estar conectados con la fuente y a veces necesitamos a un grupo de personas que nos sostengan, que nos conectemos, que no dejen apagar, porque muchas veces las circunstancias, los problemas, las adversidades, el enemigo las usa para traerte ese enfriamiento, esa frialdad por falta de gratitud. Jonás tenía una perspectiva distorsionada. Llamó castigo a lo que era misericordia. Vio tormenta donde Dios estaba salvando. Se enojó con el milagro de Nínive, pero celebró la sombrita de una planta. Una vida que termina en amargura. Jonás termina sentado, molesto, discutiendo con Dios, protegiendo su incomodidad y perdiendo de vista el propósito eterno. En conclusión, la ingratitud de Jonás no destruyó su llamado, pero sí limitó la forma en que vivió su asignación. Lo hizo profeta sin gozo, siervo sin revelación y un hombre sin gratitud. Y miren lo contrario de la historia de Habacuc, la historia transformada por la gratitud. La gratitud de Habacuc fue la llave que cambió su destino espiritual. Su gratitud produjo un corazón que pregunta, pero no huye. Está bien preguntar, pero no está bien huir. Habacuc tenía dudas y tenía dolor, pero las llevó al lugar correcto, a Dios, no lejos de Él. Es un error cuando huimos de Dios, aunque no entendamos.
Es a Él a donde tenemos que venir. Una postura firme en la torre. Mientras Jonás corría, Habacuc se plantó y esperó. Sobre mi guarda estaré, le dijo al Señor, porque la gratitud madura te hace permanecer cuando no entiende nada. Una visión de reino en medio de la crisis uno tiene cuando uno entiende realmente esto que les estoy hablando. Dios le reveló el versículo que transformó toda la teología del Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere revelar? Pero si nosotros mantenemos la actitud de Jonás, va a ser muy difícil. Pero si nosotros tomamos el corazón agradecido de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, con todo y eso le seguimos adorando, hay revelaciones que Dios te va a dar para que se las entregue a tus hijos, a tu casa, a tu familia, a tu comunidad, a tus jefes, a tu empresa. Pero todo depende de la actitud, del estado de nuestro corazón. Dice que Habacuc recibe la revelación porque su corazón estaba rendido, no resistente. Rendido, no resistente. Tuvo una adoración sin evidencia. Mientras Jonás se amargó por perder una planta, Habacuc se alegró, aunque no haya fruto, aunque no había evidencia, aunque no había nada. Con todo, dijo, yo me alegraré en Jehová. Un destino coronado con gratitud. Habacuc empieza confundido, pero ¿saben cómo termina? Adorando. Empieza cuestionando, porque tampoco entendía, pero termina confiando. Empieza con un ¿por qué? Y termina con todo, yo me alegraré. En conclusión, familia preciosa, la gratitud de Habacuc no cambió su circunstancia tampoco inmediatamente, pero sí cambió su corazón, su postura y su historia. Así que en esta preciosa mañana yo quisiera que oráramos porque creo de que estamos en un tiempo donde yo no quisiera que termináramos el año ni frustrada, ni en el quejido, ni ni en el desaprovechar los tiempos, las plataformas, los escenarios, no sé cómo usted le quiera llamar, que Dios permite para que su nombre sea glorificado en ti y a través de ti. ¿Qué tal si le oramos al Señor y le pedimos perdón? Porque creo que reconocer es un acto de humildad delante de Dios. Reconocer que muchas veces hemos sido como Jonás, que hemos huido de asignaciones, que nos hemos dormido en medio de la tormenta. Cuando hay caos, es cuando no, es que, ¿y por qué no ha llegado, hermanita? ¿Por qué no la veo en la oración? ¿Y por qué la veo apagada? Es que estoy enfrentando bien las situaciones que estoy. Es que hay una tormenta fuerte, es que en mi casa todo esto está pasando, es que en mi país, es que en mi trabajo, es que en mi salud. Seamos como Habacuc a mantenernos firmes en nuestra torre, en esa torre de control, en esa torre donde vamos a recibir, mire, las señales de Dios, ti, 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 las alertas, la revelación que Dios va a soltar para nuestro hogar, para nuestra casa, para esas circunstancias. Nos va a dar revelación. El enemigo te quiere dormir en medio de la tormenta y Dios te quiere despierta. Tenemos que pensar si nos hemos quejado, nos estamos quejando más de lo que estamos agradeciendo. Si hemos discutido con Dios, si nos hemos ofendido por sus procesos, porque a veces nos enojamos cuando no entendemos por qué no cambia la situación en mi familia, por qué no cambia la situación en el trabajo, por qué lo mismo y por qué la finanza. Y comenzamos a tomar la actitud de Jonás. Tenemos que pedirle al Señor perdón si nuestro llanto fue más queja que rendición. Por cada vez que nuestra oración fue reclamo y no gratitud. Por las veces en que valoramos más nuestra comodidad
porque nos queremos sentir bien, que todo está bien y ahí sí voy, ahí sí, ahora sí. Ay, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, yo me conecto, no hay problema, porque todo está bien, ahí sí. Se enciende mi llama, se enciende mi actitud. Ahí sí quiero servir. Pero cuando las cosas están mal, ni me llame, hermana, ni me tome en cuenta ahorita, no estoy bien para servir. No, no, no diga a la hermanita de la iglesia que ni me ponga en la lista esta semana. Ando mal. Dios nos está hablando. Dios quiere limpiar nuestro corazón de toda ingratitud, de toda dureza, de toda queja, de todo enojo reprimido que a veces sentimos por tiempos donde hemos acumulado enojo por circunstancias que no hemos visto resultado, o toda frustración. Hoy yo, por lo menos yo, decido tomar la postura de Habacuc. Me quiero quedar en mi torre, me quedo en mi puesto de guardia, me quedo firme esperando su voz, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, aunque el panorama se vea oscuro, con todo, yo me alegraré en ti. Yo no sé si usted es de esas que le dice, te doy gracias, no porque todo esté bien, sino porque tú sigues siendo Dios, bueno, fiel, justo, presente. Hoy queremos nacer a un nuevo nivel de gratitud. Yo quiero conocer ese nivel de gratitud, una gratitud que discierne, una gratitud que se rinde, una gratitud que confía, una gratitud que lo honra en medio del proceso, una gratitud que le entrega esas cargas, esas, esos enojos, esa, esas enfermedades, esas situaciones difíciles, esas frustraciones, esas puertas cerradas, pero que le pide que se haga con todo eso su voluntad y que todo eso sea para su gloria, no por nuestra comodidad, porque a veces queremos torcerle el brazo a Dios. Queremos que Él haga lo que nosotros creemos que Él tiene que hacer. Así que vamos a orar ahí donde está, cierre sus ojitos. Vamos a pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, que hoy se rompe el ciclo de queja, la ceguera espiritual, que hoy se rompe el adormecimiento en medio de la tormenta, que toda seducción emocional que las ha querido sacar de su voluntad, que el Espíritu Santo viene y sopla sobre ustedes, que despierta lo que está dormido, que enciende lo que estaba apagado por todo esto, que alinea lo que estaba desordenado, porque muchas veces lo que va a traer el Señor es orden, es alineamiento al corazón. Pero vamos a declarar que a partir de hoy veremos nuestros procesos con ojos de fe, que veremos las tormentas como oportunidades, que veremos las puertas cerradas como desvíos, pero desvíos de Dios, desvíos intencionales, desvíos divinos, que los no humanos los vamos a ver como escenarios para ver a Dios obrar. Amén. Así que yo profetizo que se levantan mujeres tipo Habacuc, mujeres que saben subir a la torre, que saben esperar, que saben escuchar, que saben adorar en el aunque, que saben agradecer sin haber visto todavía. Declaro que estas lágrimas, o que a través de sus lágrimas nacerán nuevos altares, nuevos ministerios, nuevas asignaciones, nuevas conexiones en el nombre de Jesús, nuevos movimientos como el que levantamos, Beloved, en medio de una pandemia, que se multiplica la gracia, que se multiplica la revelación, que se multiplica la gratitud, Padre, en cada una de tus hijas. En esta preciosa mañana, mi Rey,
Venimos delante de tu presencia y te pedimos con un corazón humilde, perdónanos. Perdónanos, Padre, si nos hemos quejado. Perdónanos, Señor, si eres tú, Señor, el que has provocado muchas veces, Señor, esas aparentes tormentas, pero lo que tú estás haciendo, Señor, es queriéndonos despertar, sacudir, alinear al propósito, al llamado, a la asignación que tú nos has dado para este tiempo, para levantarnos, Señor, como esas atalayas, Padre amado, que van a velar, Señor, que no van, Señor, a dejar de doblar sus rodillas. Al contrario, Señor, cuando estemos pasando procesos de diagnósticos de enfermedad, es cuando más vamos a orar, es cuando más vamos a alinear nuestros cuerpos, es cuando más nos vamos a someter, Señor, a esa sangre poderosa que va a limpiar cada célula de nuestro cuerpo, cada neurona, Señor, cada órgano, porque es tu gloria, Señor, la que tú quieres mostrar en nosotros, Padre. Tú quieres ser reflejo de los milagros que aún, Señor, tú haces, porque así como tú, Señor, levantaste al paralítico, así como tú sanaste a la mujer del flujo de sangre, así, Padre, como tú diste vista a los ciegos, así, Padre, tú das diagnósticos de cáncer, Padre, y tú los reviertes, Señor, y pones cada célula, Señor, Padre, nueva. Así como vimos el milagro, Señor, en la vida de Priscilita, Señor, en estos días, Padre, que vino a pedir oración ante un diagnóstico que parecía, Señor, negativo. Tú limpiaste esas células, Padre, y fuiste evidente, Señor, lo que hiciste en la vida de ella, Padre. Hoy nos paramos a la brecha. Hoy nos posicionamos, Señor, como el profeta Habacuc, Señor, a darte gracias, Señor, aún por lo que no hay. Te damos gracias aún por lo que no hemos visto. Te damos gracias aún por ese esposo no convertido, pero ya tiene su nombre está escrito, Señor, en tu libro. Gracias por esa hija, Padre, que aparentemente está perdida en el mundo, pero no es verdad. Es solamente, Señor, la plataforma en la cual ella va a pararse a hablar, Padre, de lo que es vivir fuera de ti, para que pueda proclamar y otras hijas, Señor, puedan, Señor, tomar la decisión de buscarte. Padre, hoy oramos y te damos gracias por esos hijos que aparentemente, Señor, están en rebeldía, pero no es una verdad, Señor. Es un escenario que tú estás, Padre, permitiendo para que nuestras rodillas como madre no cesen de orar por ese hijo, no dejen de orar por esos nietos, no dejen de orar por esas familias, Padre. Aquí estamos, papá, aquí estamos. Perdónanos si nos hemos enfriado. Perdónanos si en vez de agradecer hemos sido ingratas, Señor. Hemos, Padre, visto la circunstancia como algo grande y hemos engrandecido, Señor, más el problema que tu poder. Hoy revertimos, Señor, y declaramos que tú eres más grande que cualquier diagnóstico, que tú eres más grande que cualquier corazón duro, que tú eres más grande que cualquier situación financiera, que tú eres más grande que cualquier banco que haya cerrado sus puertas, que tú eres más grande que cualquier puerta que se ha cerrado, Padre. Tú tienes la llave para abrir los cielos a nuestro favor. Tu palabra dice, Padre, que tú enviarás la lluvia temprana y la tardía, Padre, que tú eres, Señor, el Dios que todo lo puede, Padre, que para ti no hay nada imposible, Padre amado. Padre, hoy, Señor, nos paramos, Señor, en la posición de Habacuc, Padre, aunque aún estemos confundidas, aunque aún no entendamos, aunque aún no veamos la respuesta, Padre, con todo te adoraremos. No permitas, Padre, que nuestros labios cesen de adorarte. No permitas que nuestro corazón se enfríe. No permitas que el enemigo tome ventaja, Padre, de esa seducción emocional, Padre, que nos ha querido atormentar, que nos ha querido ver, Señor, hacer ver el problema más grande que tu poder. Hoy, Señor, te posicionamos como el Rey Todopoderoso, como el dueño del oro y la plata que ha prometido, Padre, suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Ese Dios que alimenta las aves todos los días que no trabajan, esas aves que comen, Padre, de los campos y que tú les envías la semilla, Padre.
Tu palabra dice que somos más valiosas que ellas, Padre amado. Hoy nos posicionamos, Señor, y hoy tomamos un corazón, Padre, que te agrada, un corazón que agradece en medio del desierto, un corazón, Padre, que te adora en el aunque, que te ama a pesar de. Es cuando más te vamos a amar, es cuando más te vamos a buscar, Espíritu Santo. Inquiétanos, confróntanos, sacúdenos. Si hay algún área en nuestra vida que tú tienes que traer a luz, sácala ahora. Toca ahora nuestros corazones. Despiértanos, sacúdenos. Y permite que tengamos un corazón de agradecimiento. No de quejabanza, no de crítica, no de solamente lamentarnos, sino de buscar tu rostro, de ir a la verdad de tu palabra, de encontrarnos contigo, con tu verdad y adorarte, aunque no entendamos, aunque no tengamos fuerza, de buscar ayuda si tenemos que buscar ayuda, Señor. Conéctanos, Padre. Conéctanos, conéctanos a tu espíritu, conéctanos. No queremos vivir apartadas de ti. Padre, no queremos ser como Jonás. Padre, fue el escogido para ir y llevar sus pies a evangelizar a toda esa ciudad, Señor. Pero no vio, Señor, la oportunidad. No vio y se quejó y se cargó. No queremos cargarnos con las asignaciones que tú nos das. Queremos, Señor, agradar tu corazón y cumplir el deseo. Cumplir y hacer historia, Padre, porque tú quieres hacer historia con nuestros nombres. Tú quieres hacer historia a través de nuestra familia. A decir, a pesar de que todos estaban apartados, a pesar de que todos estaban en rebeldía, hubo una mujer que se paró a la brecha, hubo una abuela que se paró a clamar por sus nietos, hubo una madre que se paró a la brecha día, tarde y noche a orar, a adorar, a creer a Dios por sus hijos, por sus generaciones, por su familia, por su ciudad, por su país. Esas somos nosotras, Padre. Esas somos nosotras, Padre, las que no nos vamos a quejar, las que vamos a avanzar, las que no nos vamos a detener, las que nos vamos a posicionar en el lugar al cual tú nos has llamado, Señor, con un corazón humilde, con un corazón entregado. Padre, aquí estamos, papito hermoso. Toma nuestro corazón, tómalo, tómalo, papá. Tómalo que es tuyo, tómalo, mi rey, y háblanos, confróntanos, enséñanos a caminar de la mano contigo. Hoy yo bendigo cada vida, hoy yo bendigo cada familia, hoy yo bendigo cada hogar, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, papito hermoso. Aquí estamos. Con todo, Señor, todavía nos alegraremos. Y hoy, Señor, te lo declaramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias porque sé, Señor, que esta palabra, Señor, no solamente, Señor, habló a mi corazón, sino a cada una de tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Te amamos. Eres bueno, eres bueno. En todo tiempo te adoraremos.